Mi hermana le dijo a mi padre que yo la maltrataba. Ellos me castigaron sin escucharme. Entonces supe que querían hacer desaparecer a mi madre. Mi hermana le mintió descaradamente a mi padre, con mi abuela detrás, arrojando leña al fuego. Al final terminé tirando las dos de la casa, un año después. ¿Adivina quién se apareció en la puerta queriendo una segunda oportunidad? Exacto, la vieja. Toda mi familia odia a mi abuela paterna. Todos, menos mi papá, claro. Todo empezó cuando yo tenía como 7 años. Siempre que salíamos a comer juntos y me tocaba pedir mi comida, ella me pellizcaba el brazo y me decía que estaba asquerosamente flaca, que si no comía más, me iba a quedar sola y triste para siempre. Luego se hacía la buena, con cara de lástima, como si de verdad le preocupara. Para que entiendas el contexto, mi mamá es asiática y mi papá es irlandés, así que mis hermanos y yo salimos con rasgos asiáticos, delgados por naturaleza. Pero los comentarios de esa señora siempre me dejaron súper insegura, y eso que yo comía exactamente lo que quería. Ja, ja, ja. Y por si fuera poco, a mi papá se le ocurrió la brillante idea de darle una llave extra de la casa. Entonces, de vez en cuando, mientras todos dormíamos, la abuela se metía como si nada y empezaba a husmear en todo. Los papeles de mi mamá, el closet que compartíamos los hermanos, todo. Y como se negaba a usar pañales para adultos, dejaba manchas de caca por toda la casa, en el radiador, el sillón, todas las sillas. ¡Puah! Me da asco solo de recordarlo. En fin, como soy la mayor, cuando cumplí 15, mi mamá por fin me soltó todo el chisme. Antes de que naciéramos, la abuela siempre le decía cosas racistas. A veces se estiraba los ojos con los dedos y le decía, mira, ahora sí nos parecemos. Y cada vez que mi mamá cocinaba algo, comidas que le tomaban horas preparar, por cierto, la abuela gritaba, no, no me digas que cocinaste al perro. Neta, qué señora más pesada. Nunca le conté nada de eso ni a mis hermanos ni a mi papá. Pero mi hermano la odiaba igual, sin que yo dijera nada. Ja, ja, ja. Mi hermanita, Milena, en cambio, pues siempre fue la rebelde. Mis papás podían decir que el cielo era azul y ella juraba que era morado. Siempre quería contradecir. Cuando cumplió 12, decidió convertirse en la muñequita de la abuela. Empezó con chistes racistas, como si fuera una pick me, pero versión racial. A veces se metía entre los documentos de mi mamá y le mandaba fotos a la abuela. Pero lo peor fue cuando nos mudamos y la abuela perdió su llave. ¿Adivina qué hizo Milena? Le mandó a hacer una nueva. Ahí fue cuando le conté todo a mi mamá y le pedí que abriera el ojo. Me dijo que sí, que iba a estar atenta, pero que no creía que llegara a mayores. Yo tenía 16 cuando se acercó el cumpleaños número 85 de la abuela. Mi papá dijo que uno de nosotros, mi hermano o mi hermana, tenía que organizar todo, y que si no lo hacían bien, se iban a dormir al patio el resto del año. Detalle importante, yo ya me había ofrecido 1000 veces para hacer cosas con ella, pero supongo que mi papá quería que mis hermanos también le echaran ganas. Y bueno, si eres el hijo mayor, sabes que ese título viene con 1000 responsabilidades que no pediste. Así que cuando Milena vino justo después de que mi papá se fue y me pidió que yo organizara todo pero fingiera que lo había hecho ella, acepté sin dudar. Era más fácil así. Llegó el gran día de la abuela. Organicé todo con tema del día de San Patricio, porque su cumpleaños caía justo ese día y la señora era ultra patriota. Todos vestidos de verde, tréboles por todos lados. Y de cena, pollo asado con papas y zanahorias hervidas. Bien clásico. Apenas saqué el pollo del horno, mi hermana gritó, ¡ay, me quedó increíble! Este pollo está buenísimo. Rodé los ojos y la dejé vivir su fantasía. Ya sentados, la abuela empezó a alabarla. Milena, tú hiciste todo esto por mí. Y se puso la mano en el pecho, como si de verdad estuviera conmovida. Sí, fui yo, dijo. Taira, mi nombre. Quería hacer un pato estilo asiático, pero le dije, ni loca. Y se rió a carcajadas. Mi papá y la abuela me miraron con los puños cerrados, pero la comida estaba tan buena que pronto se les olvidó. O eso creí. Porque 10 minutos después, Milena soltó la bomba que arruinó todo. ¿Sabías que Taira lleva todo este tiempo tratando de impedir que yo haga cosas por ti? Abuela, ella dice que es la única de los 3 que sabe hacer algo, gritó Milena. Y obvio mi papá, como buen ingenuo, le creyó en el acto. Supongo que era más fácil que aceptar que todos nosotros odiábamos a su madre. Enseguida se levantó y me arrastró escaleras arriba, frente a todos. Y justo cuando levantó el brazo para pegarme, grité, «¡Está mintiendo! Yo fui la que planeó toda esta cena». Se quedó congelado a mitad del movimiento. Yo me preparé, sin saber si de todos modos iba a soltar el golpe. Le vi el conflicto en los ojos, la duda, pero en lugar de golpearme, salió hecho una furia para buscar a Milena. Yo lo seguí temblando. Las piernas apenas me respondían. Mi papá encaró a Milena delante de todos y le exigió la verdad. Milena se echó a llorar de inmediato, como si hubiera ensayado. «Taira está mintiendo otra vez. Siempre hace esto», sollozó, mirando directo a la abuela, buscando su respaldo. Las lágrimas le salían como por botón, como si tuviera un grifo en los ojos que abría cuando quería. «Siempre trata de hacerme quedar mal», gimió. La abuela no tardó ni un segundo en meterse, abrazándola. «Tu hija mayor siempre ha tenido celos de la pobre Milena. Lo he visto durante años», negó lentamente con la cabeza, como si estuviera decepcionada de mí. «Es esa sangre asiática que tiene. La hace ser tan traicionera». La sala quedó en completo silencio ante su racismo descarado. Incluso mi papá se notó incómodo, pero no dijo nada. Mi mamá
intentó intervenir. Eso no es cierto. Taira siempre... No te metas, cortó mi papá seco. Esto es entre mis hijas y yo. Mi mamá se encogió por el tono y se quedó callada, pero yo vi el dolor en sus ojos, ese que ya conocía, el de rendirse porque sabe que no puede con él. No podía creer lo que estaba pasando. Literal pasé 3 días armando todo esto. Hice la lista del súper, decoré cada rincón, cociné todo. Tengo ampollas en las manos de tanto amasar ese pan. Le mostré las manos, pero ni siquiera las miró. Milena lloraba más fuerte todavía. Lo dice porque está celosa. Te gustó más mi fiesta que todo lo que ella ha hecho jamás. Su voz subió a un lamento agudo que parecía atravesar cualquier pizca de duda que aún quedara en mi papá. Mi hermano intentó hablar. Papá, yo vi a Taira cocinando todo el día. Basta, dijo mi papá, levantando la mano. Taira, estás castigada. Por tiempo indefinido. Estoy harto de tus mentiras y tus celos. Me quedé ahí, paralizada. Pero estoy diciendo la verdad. La abuela chasqueó la lengua. Siempre armando drama. Siempre ha sido así. Mi papá apuntó hacia las escaleras. A tu cuarto. Ya. Volteé a ver a mi mamá, buscando ayuda. Pero ella solo me miró con esa expresión de no poder hacer nada. Yo ya sabía que no tenía fuerzas para enfrentarlo cuando se ponía así. Mientras subía, escuché a Milena sollozar bien dramática y a la abuela decir, con voz fuerte y clarita para que yo la oyera, pobrecita, tener que aguantar una hermana así. Los días que siguieron fueron un verdadero infierno. Me tenían encerrada en mi cuarto. Solo salía para comer y usar el baño. Me quitaron el celular y no me dejaban tocar la compu. Mientras tanto, Milena recibía tratamiento de princesa, como si de verdad estuviera traumatizada por mis acusaciones falsas. Pasaba por el pasillo tarareando y a veces se paraba en la puerta de mi cuarto solo para susurrarme, mentirosa. Una noche, escuché a la abuela hablando con mi papá en la cocina. Siempre me ha preocupado el comportamiento de Taira. Ese nivel de celos no es normal. Tal vez necesita ayuda profesional. Mi papá suspiró. A lo mejor tienes razón, mamá. No lo podía creer. ¿En serio estaban considerando mandarme a terapia por decir la verdad? Pero lo peor de todo era ver a Milena sonriéndome de lado cada vez que mis papás no la miraban. Estaba disfrutando cada segundo. Tenía a la abuela de aliada y juntas estaban logrando que mi papá se volviera contra mí. Hasta que una noche, mi hermano se metió a escondidas a mi cuarto. Sé que estás diciendo la verdad, susurró. Milena ha estado presumiéndoles a sus amigas cómo engañó a todos. Al menos alguien me creyó, mi hermano. Pero ¿y qué podíamos hacer? Mi papá estaba completamente hechizado por la abuela, y Milena estaba aprendiendo todas sus tácticas de manipulación al pie de la letra. Necesitaba encontrar una forma de desenmascararlas a las dos antes de que todo se saliera aún más de control. Pero sin teléfono, sin computadora y básicamente en arresto domiciliario no tenía ni idea de cómo lo iba a lograr. Solo sabía una cosa, no podía dejar que ganaran. De alguna manera, tenía que lograr que mi papá viera la verdad sobre su santa madre y su hija menor, cada vez más manipuladora. Después de una semana castigada, empecé a notar que mis cosas empezaban a desaparecer. Primero fueron cosas pequeñas. Mi broche favorito, una pulsera que me había regalado mi mamá por mi cumpleaños, unos pesos de mi fondo de emergencias. De inmediato sospeché de Milena, obvio, pero sin pruebas. ¿Para qué decir algo? Mi papá solo iba a decir que otra vez estaba inventando cosas. Una tarde, mientras quitaba el polvo en la sala, una de las pocas veces que me dejaban salir del cuarto, escuché a Milena hablando por teléfono en la cocina. Usaba esa voz dulce falsa que solo usaba cuando estaba tramando algo. Sí, abuela, voy a conseguirte más papeles de mamá. Taira sigue castigada, así que no puede detenerme. Soltó una risita. Papá me cree todo ahora. Me quedé congelada, el trapo en la mano, pero lo que dijo después me heló la sangre. Ya sé, voy a agarrar más cosas de Taira y esconderlas en el closet de mamá. Luego le voy a decir a papá que mamá le está robando a su propia hija. Casi se me cae el trapo. Ahora planeaban hacer quedar mal a mi mamá. Esto ya se estaba saliendo completamente de control. Tenía que contárselo a alguien, pero ¿quién me iba a creer? Mi papá estaba completamente cegado por ellas, y mi mamá ya andaba con pies de plomo con todo el mundo. Me acerqué sigilosamente a la puerta de la cocina, tratando de escuchar más sobre su plan, pero justo cuando Milena empezaba a decir algo sobre deshacerse de mamá para siempre, mi papá entró por la puerta principal. Me hice la que seguía limpiando. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó, mirándome con sospecha. Solo limpiando, como me dijiste, respondí, tratando de sonar tranquila. Gruñó y pasó de largo. No pude dormir esa noche. Me acosté, pero la cabeza no paraba. Las palabras de Milena se repetían como un eco infernal. Voy a agarrar más cosas de Taira y esconderlas en el closet de mamá. Y la risa. Esa risa chillona que usaba cuando se sentía invencible. Esa risa que me taladraba el alma. Mi cuarto estaba oscuro, pero no tanto como mis pensamientos. Me quedé viendo el techo por horas, sin parpadear, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. Pensaba en mi mamá, en cómo la estaban hundiendo también. Me ardía el pecho de impotencia. Al día siguiente me dejaron salir a barrer la sala. Milena no estaba, la abuela tampoco. Mi papá había salido a trabajar. Fue mi oportunidad. Me metí sigilosamente al cuarto de mis papás. Nunca me había atrevido a hacerlo, ni siquiera cuando era niña, pero esta vez sentía que tenía que hacerlo. Abrí el closet de mamá. En el fondo, entre sus rebozos y unas cajas viejas,
viejas. Encontré mi pulsera, el broche de mariposa azul que había desaparecido y también un paquete de billetes arrugados con una etiqueta rota que decía «Cumpleaños Tyra». Sentí que me temblaban las manos. Los ojos se me llenaron de lágrimas. No de tristeza, de rabia. Era verdad. Milena lo estaba haciendo. Y mi mamá ni siquiera lo sabía. Guardé todo en una bolsa pequeña y la escondí dentro de uno de mis peluches viejos. Luego, salí como si nada. Esa misma tarde, me armé de valor y le conté todo a mi hermano. Le mostré las cosas que había encontrado. Él me miró fijo, con los ojos apretados, y solo dijo, «Ya es hora de que alguien más sepa esto. No podemos seguir solos». Y fue entonces cuando tuvimos la idea. Mi papá tenía una grabadora portátil que usaba para practicar discursos. Estaba guardada en un cajón del estudio, con pilas medio sulfatadas, pero aún servía. Esa noche, cuando todos dormían, la pusimos detrás del librero, justo al lado del comedor, que es donde Milena y la abuela hablaban cuando pensaban que nadie las escuchaba. Pasaron 2 días sin nada, solo conversaciones normales, si es que se le puede decir normales a escuchar a la abuela criticar hasta los platos que mi mamá lavaba. Hasta que el tercer día, la abuela llegó temprano, mientras mi papá no estaba. Milena bajó corriendo a recibirla, como si fuera la Virgen de Guadalupe, y ahí, frente al librero, se soltaron a hablar. «Ya metí los papeles en el fondo del cajón de su ropa interior», dijo Milena en voz baja, pero clara. «¿Y qué le vas a decir a tu padre? Que vi a mamá escondiéndolos, que la grabé, si es necesario. Así me gusta, mi niña, inteligente, manipuladora, como una verdadera mujer fuerte». La grabación quedó perfecta. Mi hermano y yo nos miramos como si acabáramos de encontrar oro, pero sabíamos que eso no era suficiente. Si la soltábamos así nomás, iban a decir que editamos el audio, que era un montaje. Necesitábamos algo más grande, algo definitivo. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos, Milena se quedó mirando a mi mamá, sonriendo con esa cara de niña buena que solo usaba para causar daño. Le dijo, «¿Y cómo estuvo tu día? Mamá, no estuviste robando nada hoy, ¿verdad?» Mi mamá se quedó helada. Mi papá bajó la cuchara. «¿Qué dijiste?», preguntó él confundido. «Nada, solo era una broma». Milena sonrió, pero yo vi en sus ojos el fuego de quien está a punto de ejecutar un plan, y entonces lo supe. Estaba a punto de hacerlo. Esa madrugada me desperté con un sonido. Eran pasos. Me acerqué a la puerta y pegué el oído. Escuché a Milena susurrando. Se estaba metiendo al cuarto de mis papás. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que iba a explotar. Abrí la puerta, sin hacer ruido, y bajé las escaleras a oscuras. La vi salir del cuarto con una caja de documentos en la mano, y ahí, en plena sala, vi a mi mamá, parada frente a ella, con los ojos abiertos como platos. «¿Qué estás haciendo con eso?», preguntó, en un tono que jamás le había escuchado. Milena no respondió, solo se quedó quieta, y en ese momento, la luz se encendió. Mi papá estaba en la escalera, mirándolas a las dos. Mi papá bajó los escalones con el ceño fruncido, sin decir palabra. Solo se quedó mirando a Milena, que seguía con la caja de documentos en las manos, paralizada. Mi mamá tenía los labios apretados, como si estuviera conteniendo algo que llevaba años guardando. Nadie se movía, nadie hablaba. «¿Alguien me quiere explicar qué está pasando?», dijo finalmente mi papá, con esa voz baja que usaba cuando estaba a punto de explotar. Milena bajó la cabeza, tragó saliva, miró de reojo hacia la cocina, como buscando una salida, pero mi mamá fue más rápida. «Tu hija estaba sacando documentos de mi closet a las 3 de la mañana», soltó, firme, ni temblaba la voz, ni un poco. «No estaba robando», Milena murmuró, «solo quería revisarlos». ¿Revisarlos? Mi papá bajó otro escalón. «¿Y por qué a escondidas? ¿A esta hora?» «Es que la abuela me pidió que...». Se quedó callada de golpe. Mi papá frunció más el ceño. «¿La abuela? ¿Qué tiene que ver ella con esto?». Milena titubeó. Por primera vez parecía sin guión. Yo, desde el borde de la escalera, con el corazón a punto de reventar, supe que era el momento. «Yo tengo la grabación», dije, sin pensarlo. Todos voltearon hacia mí. Tengo la grabación de Milena hablando con la abuela, de cómo armaron todo esto, de cómo le iban a echar la culpa a mamá. Mi papá me miró como si acabara de decir que había visto un ovni. Mi mamá me miró con los ojos brillantes. Y Milena, bueno, Milena se quedó pálida, pálida de verdad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó mi papá. «Grabamos todo», dije bajando los últimos escalones, desde hace días, porque nadie nos creía, ni a mí ni a mamá. Pero aquí está, todo, lo que dijeron, lo que planearon. Saqué la grabadora del bolsillo del suéter. Mi hermano venía detrás, en silencio, como apoyo. Mi papá extendió la mano. Se la di, puso play, y ahí estaban, las voces, claras, nítidas. Milena hablando de esconder cosas, la abuela diciéndole cómo manipular, las risas, las mentiras, todo. Cuando terminó, el silencio fue brutal. Mi papá se sentó en el sofá, como si le hubieran quitado el aire. Milena, con lágrimas fingidas, intentó hablar. «Papá, no es lo que parece», pero él levantó la mano. «No, no digas nada». Mi mamá, sin decir una palabra, fue hasta la cocina y volvió con la caja. La puso en el suelo, abierta. «Revisa lo que hay ahí», dijo, mirándolo con una dignidad que me dolió de orgullo. Mi papá hurgó entre los papeles. Encontró mi broche, mi pulsera, hasta una carta que yo había escrito a los 12 años y que había desaparecido. Todo estaba ahí. Mi papá levantó la cabeza y me miró. «¿Desde cuándo sabías todo esto?» «Desde que escuché a Milena por teléfono con la abuela.
Le sostuve la mirada. Planeaban hacerlo parecer que mamá te estaba robando. Él cerró los ojos. Se pasó las manos por la cara. ¿Por qué?, preguntó, sin mirar a nadie. Milena no respondió, solo lloraba con la cabeza entre las manos. ¿Por qué me harían esto? ¿A mí? ¿Por qué nunca escuchas?, respondí. Fue un impulso, pero era la verdad, porque siempre crees lo que te conviene. Mi mamá respiró hondo. Lo han hecho por años, solo que ahora se pasaron. Él se levantó, caminó hacia la puerta. Voy a hablar con mi madre, dijo. Su voz sonaba hueca, como si no fuera suya. No la enfrentes así, le dijo mi mamá. Tengo que hacerlo. Pero justo cuando iba a salir, sonó su celular. Lo sacó del bolsillo, lo miró y su cara cambió. Es del hospital, murmuró. ¿Qué pasó?, pregunté. Él contestó la llamada y tras unos segundos palideció. ¿Cómo que un accidente?, colgó. Miró a todos. Mi mamá tuvo una caída. Está en urgencias. El camino al hospital fue un silencio tenso que casi se podía cortar con cuchillo. Mi papá manejaba apretando el volante como si fuera a romperlo. Mi mamá, sentada a su lado, no dijo ni una palabra. Milena, atrás conmigo, no paraba de mover la pierna, nerviosa. Yo la miraba de reojo, deseando que soltara algo, una confesión, una disculpa, pero nada, solo esa falsa angustia que sabía que estaba actuando. Cuando llegamos, una enfermera nos llevó hasta la sala de espera. Mi papá fue llamado de inmediato. Mientras lo veíamos alejarse, Milena soltó un suspiro dramático. ¿Y si no se despierta?, murmuró, como si estuviera devastada. ¿Y si tú la empujaste?, le solté sin pensarlo. Ella me miró como si la hubiera abofeteado, pero no dijo nada. Mi mamá me tocó el brazo suavemente. No ahora, Taira. Es que quiero saber si va a seguir con el show de la hija perfecta, ahora que no tiene a su cómplice para ayudarla. Milena me fulminó con la mirada. Después se hundió en la silla, fingiendo tristeza. Pasaron 2 horas, luego 3. Finalmente mi papá volvió. Traía la cara blanca y los ojos rojos. Se sentó frente a nosotros. Se rompió la cadera. Está sedada, pero va a estar bien. Nadie dijo nada. Cayó por las escaleras de su casa. Dice que se tropezó con el tapete. ¿Pero qué?, pregunté. Dice que alcanzó a ver a alguien salir por la puerta trasera. Sentí un frío subirme por la espalda. ¿Alguien? ¿Cómo quién? No lo sabe. Dice que fue todo muy rápido. Y no recuerda bien. Mi mamá cruzó los brazos. Milena, en cambio, se puso a llorar. Dios mío, ¿quién querría hacerle daño a mi abuela? Mi papá se la quedó viendo por unos segundos. No dijo nada, pero fue la primera vez en mi vida que vi en su mirada duda. Salimos del hospital sin hablar mucho más. En el coche la tensión era peor que antes, y esa noche, cuando llegamos a casa, mi papá nos pidió a todos que nos sentáramos en la sala. Quiero saber la verdad completa. Ya. Milena se echó a llorar otra vez. Empezó a decir que todo había sido un malentendido, que la abuela solo le pedía ayuda porque confiaba en ella, que nunca quiso hacerle daño a nadie. Pero mi papá no parecía convencido. Me miró a mí. ¿Tienes más pruebas? Sí, pero no las he enseñado todas. Me fui corriendo a mi cuarto y volví con el pequeño estuche donde tenía guardadas las cosas encontradas en el closet de mi mamá, junto con una hoja rasgada que había tirado Milena al basurero del baño, un papel con frases sueltas como hacerlo parecer accidental y guardar en la caja grande. Lo puse todo sobre la mesa. Mi papá miró las cosas sin decir nada. Pasó el dedo por mi pulsera, por los billetes, luego agarró el papel y lo leyó una y otra vez. ¿Qué es esto?, le preguntó a Milena. Ella no respondió. ¿Qué es esto?, repitió, esta vez alzando la voz. Milena rompió en un llanto fuerte, más fuerte que nunca. Se tiró al suelo, se cubrió la cara. Es que la abuela me obligaba. Me decía que si no la ayudaba iba a decir que yo era una ladrona, que iba a destruir a mamá. Mi mamá dio un paso atrás, como si algo en esa frase le hubiera dolido especialmente. ¿Cómo que destruirme a mí? ¿Qué querían hacer? Milena siguió llorando. Iban a hacerte parecer una enferma, una que no podía cuidar ni de sus hijos. Mi papá cerró los ojos, se sentó otra vez. Nadie dijo nada por largos segundos. Mañana vamos a visitar a tu abuela, dijo por fin, y tú vas a repetirle eso en la cara. No, por favor. Milena se agarró de sus piernas. Va a decir que estoy mintiendo. Va a decir que me obligaste tú a decir esto. Ya veremos. Esa noche me acosté sintiendo una mezcla rara, alivio y miedo. Alivio porque al fin mi papá empezaba a ver la verdad, pero miedo porque algo me decía que la abuela no iba a quedarse callada. Y tenía razón, porque a la mañana siguiente, antes siquiera de salir hacia el hospital, llegó una patrulla a la casa y dijeron que venían a hablar conmigo. Cuando escuché que los policías preguntaban por mí, sentí como si el estómago se me fuera a los pies. Pensé que había escuchado mal, que quizá era una broma o que se confundieron de persona, pero no. Uno de ellos, un hombre alto con bigote espeso, dijo mi nombre completo con una seriedad que me heló la sangre. Taira Nakamura Orozco, necesitamos hacerle unas preguntas. Mi mamá se puso delante de mí al instante. ¿Qué está pasando? ¿Por qué vienen a buscar a mi hija? El otro agente, una mujer
con cara de pocos amigos. Revisaba unos papeles en una carpeta. Recibimos una denuncia anónima desde el hospital donde se encuentra internada la señora Aurora Orozco. Aparentemente, la menor habría hecho amenazas previas contra la señora y posiblemente haya tenido algo que ver con su caída. Milena, sentada en el sofá, se llevó una mano a la boca, como si no pudiera creerlo. No puede ser, murmuró, justo como en las novelas. Mi papá se adelantó. ¿Qué pruebas tienen de eso? Nada todavía, respondió el policía del bigote. Solo queremos hablar con ella. No es una detención, pero sí necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas. Mi mamá se giró hacia mí, agarrándome la cara con ambas manos. No digas nada sin que estemos con un abogado. ¿Me escuchaste? Nada, asentí, pero el miedo me estaba tragando por dentro. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mi papá se ofreció a acompañarme. En el camino a la delegación no dijo mucho, solo me miraba de reojo, como si estuviera tratando de entender en qué momento todo se fue al carajo. Y yo también me lo preguntaba. En la sala de entrevistas me ofrecieron agua. No acepté. Estaba temblando. ¿Dónde estabas anoche a las 9 de la noche? Preguntó el agente. En mi casa, en mi cuarto. ¿Alguien puede confirmarlo? Mi hermano, creo. ¿Usted ha tenido conflictos previos con su abuela Aurora? Me tragué el coraje. Sí, muchos. Pero jamás le haría daño. Me enseñaron una copia de la denuncia. Era un escrito sin firma. Describía una serie de incidentes violentos, en los que yo habría empujado a la abuela, gritado amenazas y expresado odio por su condición de salud. Mentiras, todas. Eso no es cierto. Sentí que la voz me salía más fuerte de lo que esperaba. Mi abuela ha sido racista conmigo y con mi mamá desde que tengo memoria. Me ha insultado, manipulado y ahora está intentando hacerme parecer una criminal. El agente me observó un rato, como si intentara medir mi sinceridad. Después de más preguntas, me dejaron ir, no sin antes advertirme que no podía acercarme al hospital sin autorización. Volvimos a casa. Mi mamá ya había llamado a una abogada, una conocida suya del trabajo. Dijo que nos reuniríamos con ella esa misma tarde. Milena no estaba. Según mi hermano, se había encerrado en su cuarto desde que nos fuimos. Pero cuando subí a dejar mi mochila, escuché que hablaba por teléfono. Sí, todo salió como dijiste. La policía vino por ella. Rió bajito. Te dije que funcionaría. Y después, como una puñalada, papá todavía me cree, pero si se entera de todo lo que pasó con la carta, se va a volver loco. Me quedé clavada en esa frase. ¿La carta? ¿Qué carta? Esa noche, después de hablar con la abogada y repasar los pasos legales a seguir, me encerré en mi cuarto y no pude dejar de pensar en eso. ¿Qué carta era tan importante como para que Milena temiera que mi papá se enterara? ¿Tenía algo que ver con la caída de la abuela? ¿O con algo más? La tensión se acumulaba dentro de mí como una bomba. Sabía que había algo más grande detrás de todo esto, algo que todavía no había salido a la luz. A la mañana siguiente, mi hermano me pasó un papel por debajo de la puerta. Revisé la papelera del estudio. Había un sobre roto con el nombre de papá. Creo que es la carta. Está en la mochila de Milena. La sangre me hirvió. Era ahora o nunca. Y esa noche, decidí colarme en el cuarto de Milena. Esperé a que todos se durmieran. Mi mamá tomó un té de valeriana. Como todas las noches desde que mi papá volvió a hablar con ella, mi papá apagó la televisión de su cuarto a las 11 en punto. Mi hermano me mandó un mensaje. Todo despejado. Me puse una sudadera, me até el cabello y salí en puntas de pie por el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo podían oír desde el otro cuarto. La puerta de Milena estaba entreabierta. Ella tenía la costumbre de dormir con un antifaz y audífonos, con sonidos de lluvia para relajarse. Me acerqué con cuidado. No se movía. Entré. La habitación olía a perfume barato y crema de vainilla. Todo rosa, como siempre. En la esquina, su mochila escolar tirada sobre una silla. Me agaché y empecé a revisar, con los dedos temblando. En el fondo, entre cuadernos y una paleta derretida, encontré un sobre doblado varias veces. Decía, para Martín Orozco, solo para tus ojos. Martín era mi papá. El sobre estaba abierto, pero la hoja seguía dentro. La saqué. Era la letra de mi mamá. Martín, si estás leyendo esto, es porque he llegado al límite. No puedo más con las humillaciones. No puedo más con tu madre, con sus insultos, sus amenazas veladas. Tampoco puedo más con tu silencio. He soportado años de racismo disfrazado de bromas, años de desprecios disfrazados de tradición. Esta casa ya no es un hogar. Si algún día te importa algo de lo que fui para ti, protégenos. A tus hijos, a mí y especialmente a Taira. Y ella ve más de lo que crees. No quiero que la próxima vez que hablemos sea en un juzgado o en un hospital. Se me formó un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo. La carta no solo era una súplica, era una advertencia, una verdad escrita con dolor, y Milena la había escondido. Guardé el papel en mi bolsillo, salí del cuarto y corrí al mío. Al día siguiente, lo primero que hice fue mostrársela a mi mamá. Se quedó en silencio, con la hoja entre las manos. La escribí hace 3 meses. Nunca supe si él la leyó. La dejé en su estudio, dentro de un libro, pero luego no supe más. Milena la escondió, le dije. Ella sabía que si papá la leía, todo iba a cambiar. Mi mamá respiró hondo, no lloró, pero sus ojos brillaban. Entonces, hay que hacer que la lea. Ya no tenemos opción. Durante la cena, mi papá notó algo raro. Se lo notaba más serio, como si ya no supiera en qué creer. ¿Y cómo estuvo el día de cada uno?
Luna? Preguntó cortando el pollo como si no pasara nada. Encontramos algo que debes leer, dije, mirando directo a Milena. Ella se detuvo, con el tenedor en el aire. ¿Otra mentira más? No, intervino mi mamá. Sacó la carta del bolsillo y se la tendió a mi papá. Es algo que debiste haber leído hace tiempo. Él tomó la carta con expresión neutra. La leyó entera en silencio. Al final, bajó la hoja lentamente, como si se le hubiese escapado el alma. ¿Dónde estaba esto? Preguntó. En la mochila de Milena, respondí. Él la miró, no con furia, con decepción, la peor de todas. ¿Por qué? Milena solo bajó la cabeza. Murmuró algo que no se entendió. Mi papá no insistió. Se levantó y se encerró en su cuarto. Mi mamá se quedó helada. Yo también. Al día siguiente algo cambió. Mi papá no desayunó con nosotros. No dijo adiós al salir. Y al regresar, trajo consigo una caja. Esta es la grabadora de seguridad que instalé hace un año en la entrada trasera, dijo, sin rodeos. Pensé que no funcionaba. Pero ayer alguien del hospital me llamó y me dijo que Aurora había mencionado una sombra con trenza saliendo por la puerta. Conectó la memoria USB a la laptop y ahí, en blanco y negro, se veía claramente una figura bajita con trenza larga y mochila a la espalda, saliendo por la puerta trasera la noche del accidente. Mi papá pausó el video, miró a Milena. ¿Eres tú? Milena no respondió, pero su cara lo dijo todo. Y entonces tocaron la puerta. Cuando abrimos, era la abogada. Pero no venía sola, venía con una trabajadora social. Mi mamá fue la primera en reaccionar cuando vio a la abogada acompañada de la mujer de blazer beige y carpeta en mano. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la voz tensa pero contenida. La abogada, licenciada Esquivel, nos miró a todos y suspiró. Necesitamos hablar con ustedes, con toda la familia. Esto es serio. Entraron. La trabajadora social se presentó como Verónica Mendoza, del DIF. Recibimos un reporte anónimo que nos obliga a intervenir. Alegaciones de manipulación emocional, castigos injustificados y riesgo psicológico dentro del núcleo familiar. Mi papá se puso rígido. ¿De qué están hablando? Aquí nadie está en riesgo. La señora Mendoza lo miró con serenidad firme. Eso es lo que vamos a determinar. Y si bien todo esto es incómodo, es necesario. Ya hay demasiadas señales. Y una menor que terminó siendo señalada como culpable de un accidente grave sin pruebas claras. Queremos entrevistar a cada miembro por separado. Milena se encogió en el sillón. ¿Es por lo que pasó con mi abuela? La abogada habló antes que nadie. Martín, tú mismo me mostraste el video. Taira no fue. Las pruebas apuntan hacia Milena. Pero eso no exime lo que ha estado pasando aquí dentro por años. El ambiente se volvió espeso. Mi mamá, mi hermano y yo nos miramos sin saber cómo reaccionar. Mi papá respiró hondo y asintió, como si se estuviera resignando a aceptar que su castillo familiar estaba colapsando. Empezaron por mí. Me llevaron al cuarto de estudio. La señora Verónica me pidió que hablara con sinceridad, que nadie sería castigado por contar la verdad. ¿Alguna vez te sentiste insegura en tu propia casa? Tragué saliva. Todos los días, desde que tengo memoria. Y hablé de la abuela, de cómo me insultaba, de cómo Milena comenzó a repetir sus frases, de las veces que mi mamá trató de defenderme y fue silenciada, de los objetos escondidos, del encierro, del día que intentaron culpar a mi mamá de robar. Mientras hablaba, sentía que algo se me soltaba por dentro, como si cada palabra sacara un peso de encima. Después fue el turno de mi hermano. No supe qué dijo, pero cuando salió, me miró con ojos brillosos y me abrazó. Fue la primera vez que lo hizo en años. Mi mamá habló con voz pausada, como si meditara cada palabra. Nunca alzó la voz, pero cuando salió, tenía el rostro enrojecido. Me dijo bajito. Dije todo. Y entonces le tocó a Milena. Estuvo adentro más de una hora. Cuando salió, sus ojos estaban secos. Ni una lágrima. Solo esa expresión altiva que usaba cuando sabía que el castigo no iba a llegarle. Se sentó a mi lado como si nada y murmuró: «Esto no cambia nada. Tú sigues siendo la loca de la casa». No respondí. No hacía falta. Esa noche, la licenciada Esquivel nos pidió a todos reunirnos en la sala. El DIF va a abrir un expediente formal. No para quitar a nadie de su hogar, pero sí para establecer medidas. A partir de mañana vendrá una psicóloga familiar. Se evaluará a cada uno, y especialmente a Milena. Mi papá asintió en silencio. También se les dará la oportunidad de tener sesiones individuales. Y Martín lo miró directo. Será necesario que te comprometas a mantener distancia con tu madre mientras dure el proceso. Él se pasó la mano por la cara, extenuado. Lo haré. Milena se levantó. ¿Están diciendo que yo soy la del problema? Estamos diciendo que todos aquí tienen heridas, respondió la trabajadora social. Pero tú y tu abuela las convirtieron en armas. Fue la primera vez que escuché a alguien hablar así, sin miedo, sin rodeos. Esa noche, Milena se encerró. No bajó a cenar. Mi mamá cocinó sopa de fideos, simple pero reconfortante. Nos sentamos los tres, ella, mi hermano y yo. Por primera vez en mucho tiempo hubo silencio, del bueno, pero justo cuando me fui a acostar, mi celular, que apenas me habían devuelto, vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Si crees que esto se acabó, estás equivocada. Ya destruí una vez a tu mamá, y ahora te toca a ti. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. La abuela. Sentí que el aire me abandonaba. Me quedé sentada en la cama, con el celular entre las manos, leyendo el mensaje una y otra vez, como si mi cerebro se negara a aceptarlo. Sabía que era ella, aunque el número fuera nuevo, ese tono, ese veneno disfrazado de elegancia amarga.
descarga. Solo podía venir de una persona, mi abuela Aurora. No se me ocurrió qué hacer de inmediato. Le mostraba el mensaje a mis papás, a la abogada, a la señora del DIF. ¿Y si decían que lo inventé? ¿Que me lo mandé a mí misma? Ya nadie confiaba del todo en nadie. Y si algo me había enseñado todo esto, era que los momentos para actuar se escogen con precisión. Guardé el mensaje, lo dejé ahí, intacto, como una bomba latente. Y esa noche dormí con la puerta cerrada y una silla trabándola desde adentro. Al día siguiente, la psicóloga llegó temprano. Era joven, hablaba suave y nos fue llamando uno por uno. A mí me tocó justo después del desayuno. Quiero que me hables de ti, dijo, no de los demás, solo de ti. Y eso fue lo más difícil, porque hasta ese momento, todo lo que había contado, lo que había peleado, lo que había probado, era por mi mamá, por mi hermano, para demostrar que Milena y la abuela eran tóxicas. Pero hablar de mí, de cómo me sentía, de cómo me había afectado, eso era diferente. Me siento invisible, le dije finalmente. Siempre he sido la exagerada, la dramática, la que inventa. Hasta cuando digo la verdad, me miran como si fuera una amenaza. Ella asintió. ¿Y eso cómo te hace sentir? Como si no existiera. O peor, como si existiera solo para ser el problema. Me escuchó en silencio. Anotaba cosas, pero sin interrumpir. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. Al salir, me encontré con Milena en el pasillo. Me cruzó sin mirarme, pero justo cuando ya estaba a punto de entrar a su sesión, se giró y me soltó. ¿Te gusta hacerte la mártir, no? ¿Y tú? ¿Te gusta destruir a mamá y después hacerte la víctima? No respondió. Solo se quedó mirándome con esa sonrisa rota que usaba cuando sabía que ya no tenía el control. Y me fui. En la tarde, la abogada me llamó a solas al patio. Tu papá recibió una llamada de tu abuela. Está exigiendo verlos a todos. ¿Qué? Dice que tiene algo que confesar, que está arrepentida, que necesita limpiar su conciencia. Me reí de verdad, casi me atraganto. ¿Y tú le crees? No, pero si realmente tiene algo que soltar, quizás sea nuestra oportunidad. Esa noche hubo junta familiar. Estábamos todos en la sala. Mi mamá, aún con cautela en la voz, dejó en claro que no se iba a exponer ni un centímetro más de lo necesario. Si va a hablar, que lo diga todo. Pero yo no vuelvo a quedarme callada. Mi papá marcó el número, puso la llamada en altavoz. La abuela respondió al segundo timbrazo. Hola Martín, gracias por llamar. Aquí estamos todos. Dinos lo que quieras decir. Del otro lado, se escuchó un silencio espeso. Luego, su voz. Esa voz firme, condescendiente, modulada como si fuera actriz de radionovela. Solo quiero decir que todo lo que está pasando es culpa mía, que yo alimenté el conflicto, que manipulé a Milena, que metí cosas en el closet de tu esposa, que dije mentiras sobre Taira. Silencio. Y lo más importante, continuó, que si algo me llega a pasar, sepan que hay cartas, muchas, guardadas, y que no pienso morirme con la boca cerrada. Mi mamá se quedó blanca. ¿Qué quieres decir? Pero la llamada se cortó. Mi papá intentó devolverla, pero la línea ya no existía. ¿Qué demonios fue eso? Una amenaza, dije en voz baja. Y no solo para mí, para todos. Esa noche no pude dormir. No, algo dentro de mí me decía que la abuela no iba a confesar nada, que lo que acabábamos de oír era solo una jugada más en su ajedrez enfermizo. Y lo confirmé al día siguiente cuando, al abrir el buzón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una copia de la carta que mi mamá le escribió a mi papá. Solo que esta versión tenía palabras tachadas, frases cambiadas, y al final, una firma falsificada con el nombre de Milena. Me quedé parada en la entrada de la casa con el sobre en la mano, mirando la copia falsificada como si fuera un pedazo de dinamita. La carta estaba casi igual que la original, salvo por las partes clave. En esta versión, decía que Milena había sido la víctima de abuso emocional por parte de mi mamá, que mi mamá la humillaba, que la insultaba por parecerse más a la familia Orozco que a ella. Al final, un garabato intentando imitar la letra de Milena. Era una trampa, una burda, pero peligrosa. Entré corriendo a la casa y fui directo al estudio. Cerré la puerta. Mi mamá estaba en la cocina y no quise que viera esto. Aún no. Llamé a mi hermano. Encontré algo en el buzón. Necesito que veas esto ya. Subió al estudio, leyó la carta y frunció el ceño. Esto es grave. Esto es Taira. Si alguien cree que esta carta es real, lo sé. Nos miramos en silencio. Él fue quien lo dijo primero. Nos quiere dividir. Y desacreditar a mamá, añadí. Guardamos la carta junto con las otras pruebas en una carpeta que ahora dormía bajo llave, escondida dentro de una caja de zapatos, debajo de mi cama. Esa noche, durante la cena, no pude evitar fijarme en Milena. Estaba callada, sí, pero había algo distinto en ella, como si por dentro estuviera disfrutando de todo este caos en silencio, como si supiera que, de alguna forma, seguía teniendo el control. Mi papá se había encerrado cada vez más en sí mismo. Desde la llamada con la abuela no mencionaba su nombre. No decía si creía en su confesión ni si pensaba visitarla. Solo comía, trabajaba y se perdía en su propio silencio. Pero esa calma no duró. A la mañana siguiente, la licenciada Esquivel llegó a casa con una copia oficial de una denuncia interpuesta en el Ministerio Público. La abuela había acusado formalmente a mi mamá de maltrato psicológico hacia Milena. Aportaba como prueba la carta falsa. «¿Van en serio?», dijo la abogada, extendiendo los documentos sobre la mesa. «Y si esto escala, puede haber una orden de restricción
jurisdicción, una investigación formal. Incluso podrían intentar quitarle la custodia de ustedes a tu mamá, aunque ya seamos mayores. Mi mamá apretó los puños. Estoy harta, dijo, con voz rota. No me importa si tengo que ir a la televisión, a la policía o a un estrado, pero esta señora no va a destrozarme más. Mi papá, hasta entonces callado, se levantó. Tengo que ver a mi madre. ¿Estás loco? Dije. Tengo que hacerlo, repitió. Necesito verla a los ojos y entender por qué. ¿Por qué está haciendo esto ahora? ¿Por qué arrastró a mi hija en todo esto? Mi mamá solo lo miró. No intentó detenerlo. Yo tampoco. Esa tarde fue al hospital solo. Milena quiso acompañarlo, pero él se negó. Pasaron 3 horas. Cuando regresó, traía la cara completamente distinta. No triste, no furiosa, vacía. ¿Y bien?, le preguntó mi mamá. Él se sentó en la sala y tardó varios segundos en hablar. Dijo que todo lo hizo porque no soporta verte como la mujer que yo elegí, que nunca te consideró digna, que te robaste a sus hijos, que convertiste a Taira en una serpiente oriental. Dijo esas palabras con los dientes apretados. Nadie respiraba. También me dijo que si me atrevía a defenderte públicamente, iba a divulgar todos los secretos de la familia. Dijo que sabe cosas que ni tú, ni yo, ni los niños entenderíamos. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó mi mamá, con el ceño fruncido. Mi papá sacudió la cabeza. No sé, solo dijo que iba a destruirnos desde dentro si no me alejaba de ti. Silencio. Hasta que mi hermano dijo con voz baja, ¿y lo vas a hacer? Mi papá se levantó, caminó hasta la mesa donde guardábamos los documentos del proceso, tomó la carpeta con las pruebas, sacó la carta original de mi mamá y la puso sobre la mesa, junto a la falsa que habíamos encontrado en el buzón. No, ya no más. Se giró hacia nosotros. Mañana voy a ir al Ministerio Público. Voy a denunciar a mi propia madre por difamación y voy a pedir una orden de restricción contra ella. No puedo seguir siendo su cómplice. Esa noche dormimos más tranquilos, hasta que a las 3 de la madrugada sonó el teléfono de casa. Contestó mi mamá. Al colgar vino directo a nuestro cuarto. Era el hospital. Aurora entró en coma y dejó una carta, sellada, a tu nombre, Taira. Cuando mi mamá dijo que la carta estaba a mi nombre, sentí que todo mi cuerpo se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Me levanté de la cama sin decir nada. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada, la boca seca. Una carta para mí, de ella, ahora. El hospital nos permitió ir esa misma mañana. No nos dejaron verla, claro. Estaba en coma inducido, conectada a tubos y monitores. Pero nos entregaron un sobre amarillo, sellado con cinta vieja, con mi nombre escrito en tinta azul. Para Taira, solo, si sobrevivo. No sabía si abrirlo. Me quedé con el sobre en las manos por horas. En el coche, en casa, durante el almuerzo. Nadie me presionó. Ni mi mamá, ni mi papá, ni siquiera mi hermano. Milena no bajó a comer. Supuestamente estaba enferma. Otra excusa más para evitar enfrentar la realidad. Esa noche, sentada en el suelo de mi cuarto, rompí el sello. Dentro, había 5 hojas escritas a mano. La letra temblorosa. A veces difícil de leer, pero no por eso menos clara. Y lo que decía, Taira, si estás leyendo esto, es porque el destino me quitó el tiempo para decirte lo que quizás debí desde hace años. No me gustas. Nunca me gustaste. No por lo que hiciste, por lo que eres. No soporto tu rostro. No soporto tus ojos rasgados, tu piel, tu forma de hablar. Eres la viva imagen de todo lo que le quitó a mi hijo su verdadera familia. Desde que naciste supe que ibas a ser como tu madre, una intrusa, una amenaza, pero también sé que eres inteligente, que tienes algo que nunca voy a entender. Y por eso te escribo, porque tú ganaste, porque lograste separar a Milena de mí, a tu padre de mí, a tu hermano, porque todos te creen ahora. Pero recuerda esto, los lazos de sangre pesan, se arrastran, se heredan, y tú eres más como yo de lo que quieres aceptar. Si alguna vez te atreves a usar esa inteligencia para manipular, para dividir, para hacer daño, entonces sabrás que me llevas dentro, y esa será tu condena. Aurora. Leí la carta 3 veces. Me reí, me dio asco, me dio miedo, me dio pena, pero sobre todo, me dio certeza. No quería parecerme a ella, no quería usar el dolor como un arma, no quería controlar a nadie, solo quería ser libre de ese ciclo. Al día siguiente se lo conté todo a mi mamá. Leímos la carta juntas. Al final, ella solo dijo, lo sabía, pero necesitaba oírlo con tus ojos. Mi papá también la leyó. No dijo una sola palabra, solo la dobló con cuidado y la metió en una bolsa de plástico, como si fuera evidencia de un crimen. Supongo que lo era. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Milena se fue de casa, no dejó nota, no avisó a nadie. Se llevó solo una mochila, ni siquiera se llevó su celular. Nos dimos cuenta cuando mi mamá fue a despertarla para su sesión con la psicóloga y encontró la cama vacía. Esa tarde, mi papá recibió una llamada. Era una trabajadora social de una casa hogar del otro lado de la ciudad. Milena se había presentado allí por voluntad propia. Había dicho que necesitaba espacio, que no se sentía segura en casa, que quería ayuda profesional. La señora Mendoza, del DIFE, vino a explicarnos el protocolo. Mientras ella hablaba, yo no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo esto. ¿Milena pidiendo ayuda? ¿Milena aceptando que había un problema? Cuando la trabajadora terminó de hablar, mi mamá le preguntó. ¿Ella dijo por qué no se sentía segura? Y la señora, sin rodeos, respondió. Dijo que vivía con una hermana que se vengaba en silencio, que jugaba limpio por fuera pero sucio por dentro. Mi papá bajó la cabeza.
casa. Mi mamá solo cerró los ojos. Yo no dije nada, no porque fuera cierto, sino porque entendí que Milena no podía concebir una derrota sin victimizarse. No sabía perder, mucho menos aceptar culpa, pero al menos ahora estaba en manos de alguien más. Los días siguientes fueron silenciosos, llenos de espacio, de tiempo para pensar. La psicóloga siguió viniendo. Las sesiones con mi mamá se volvieron más profundas. Con mi hermano, más sinceras. Mi papá empezó a cocinar, torpe pero con ganas. Una noche estábamos viendo una película cuando tocaron la puerta. Era un mensajero. Traía un sobre cerrado. Adentro, una hoja oficial del hospital. La abuela había despertado. La noticia de que la abuela había despertado me cayó como una cubetada de agua fría, después de todo lo que había hecho, de las amenazas, las cartas manipuladas, la denuncia falsa. Aún tenía fuerzas para volver, y si la conocía bien, no se iba a quedar callada. Mi papá fue a verla primero, solo. Dijo que necesitaba hacer las paces, o al menos entender qué demonios la motivaba. Estuvo fuera más de 3 horas. Cuando volvió, no parecía ni derrotado ni enojado, solo tranquilo, como si por fin hubiera dejado algo atrás. Me pidió perdón, dijo. Nos quedamos todos en silencio. ¿Y tú le creíste? Pregunté sin contenerme. Él tardó en responder. No lo sé, pero se lo acepté, por mí. Mi mamá asintió. No dijo nada. No hacía falta. Unos días después, recibimos una citación del DIF. Querían cerrar el expediente, pero antes, hacer una reunión final con todos los involucrados, incluida Milena. La reunión fue en una oficina blanca, sin ventanas, con una mesa larga al centro. Mi mamá, mi papá, mi hermano y yo estábamos de un lado. Milena, sola, del otro. Cuando la vi, me costó reconocerla. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, ojeras marcadas. No parecía ni derrotada ni agresiva, solo vacía. La trabajadora social tomó la palabra. Después de varias semanas de seguimiento, entrevistas y evaluación psicológica, hemos concluido que no hay motivos para medidas de protección, pero sí se han detectado patrones familiares dañinos que requerirán atención continua. Todos asentimos. Milena ha pedido hacer una declaración final. La miramos. Ella se aclaró la garganta y comenzó, con una voz diferente, más baja, más humana. No quiero justificarme, ni me interesa que me perdone. Solo quiero decir que crecí creyendo que la abuela siempre tenía la razón, que ser fuerte era mentir mejor que los demás, que manipular era una forma de protegerse. Pero ahora entiendo que solo estaba replicando lo que ella me enseñó. Nos miró, uno por uno. Le hice daño a mamá, a Taira, a mi hermano, a papá también. Me dejé usar, y cuando no me usaban, manipulaba yo, porque no sabía otra forma. Hizo una pausa larga, luego suspiró. No estoy lista para volver a casa. No quiero. Necesito cambiar lejos de ustedes, pero sí quiero que sepan que sí me arrepiento. Mi mamá cerró los ojos. No lloró, no habló, solo respiró hondo. Milena se levantó, agradeció a la trabajadora social y se fue. No nos abrazó, no pidió perdón directamente, pero por primera vez no sentí rabia. Solo un poco de lástima. El expediente se cerró oficialmente. Regresamos a casa, y así, poco a poco, la vida se fue acomodando. Mi mamá volvió a trabajar en su taller de costura. Mis amigas empezaron a venir de nuevo a la casa. Mi papá pidió reducción de jornada y se apuntó a terapia familiar. Mi hermano entró a la universidad. ¿Y yo? Yo escribí todo esto. Me lo pidió mi terapeuta, que escribiera como si estuviera contando mi historia a una amiga. Así, sin miedo, sin vergüenza, sin filtros. Y fue así que entendí algo. A veces sobrevivir no significa ganar. Significa no dejar que te conviertan en lo que te hirió. La abuela murió 3 semanas después de salir del hospital. La enterraron en silencio, sin misa. Mi papá fue solo. No hubo flores, no hubo discurso, solo tierra y paz. Milena sigue en tratamiento. A veces manda mensajes, pero no siempre los contesto. Quizás algún día la perdone del todo. Quizás no, pero ya no me quita el sueño. Hoy tengo mi propio cuarto, con la puerta abierta, mis cosas donde deben estar, un lugar seguro. Y aunque aún hay días grises, aprendí a reconocer cuando alguien me quiere de verdad. Y eso es todo lo que necesito para seguir adelante.